Amigos, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández, conectándonos a esta hora, como siempre, con el Estado de Aragua a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta. También con Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Recuerden que esta y todas las conversaciones pueden descargarla a través de nuestra aplicación disponible para iOS o Android, donde tendrán toda la programación de Canal I y, por supuesto, Puntos de Vista en vivo, también a través de nuestras redes sociales, @noticias Canal I, también en nuestro canal de YouTube informativo Canal I. Luego de todo esto, por supuesto, es momento de darle la bienvenida a Juan Carlos Monedero, quien es politólogo. Gracias por acompañarnos. Es un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias. Viene de un trabajo muy reciente en los últimos días en Venezuela como observador internacional, como veedor internacional de este proceso en el que Venezuela tiene un nuevo panorama político. 23 de las 24 gobernaciones del país, incluyendo la Nueva Guayana Esequiba, pertenecen ahora al Partido Socialista Unido de Venezuela. Así es. Después de la polémica internacional que se quiso construir, ¿no?, con las elecciones presidenciales, donde se intentó presentar la ilegitimidad del resultado, donde se intentó otra vez, y una vez más sin éxito, desconocer al presidente. Es verdad que ya habían aprendido, ¿no?, del fracaso de la aventura de Guaidó, pero creo que este resultado electoral demuestra quién había ganado las elecciones, ¿no? Y creo que tiene muchos elementos para analizar, ¿no? La desorientación de la oposición, fragmentada, sin proyecto de país, muy vinculada todavía, ¿no?, al pasado. A ver si de una vez por todas entienden que tienen que asumir el nuevo marco, que tienen que entender a la nueva Venezuela y que tienen que, bueno, reinventarse y no seguir insistiendo en recetas del pasado que les da este resultado peor que mediocre, ¿no? También tenemos desde el ámbito internacional la necesidad de reconocer bueno, pues que en Venezuela, pese a haber sanciones, pese a haber un bloqueo, pese a haber intentado fomentar que no hubiera elecciones, ha habido elecciones una vez más. Y el gobierno de Nicolás Maduro ha optado por algo que podría ser complicado de asumir en otros países, que es en un marco de presiones internacionales, de intentos de subvertir al gobierno con una crisis económica. La apuesta de legitimación sigue siendo convocar elecciones. Ha dicho algo súper importante, reinvención. Esta reinvención que no solo es para el sector de la oposición, sino también el presidente Nicolás Maduro lo ha puesto sobre la mesa. Una reinvención de las leyes electorales, por ejemplo, una reinvención de cómo hacer política y una reinvención de este nuevo Estado de la Guayana Esequiba, que además viene a ser producto de un mandato del pueblo venezolano. Te iba a decir que había un tercer elemento que para mí es quizás más relevante, ¿no? Y es que creo que, y lo digo como persona que viene mucho a Venezuela, creo que hay un nuevo país. Hay un nuevo país que tiene que ver también con el hecho de las sanciones y el bloqueo que ha hecho que este país se tenga que reinventar a sí mismo. Ustedes importaban todo. Aquí los empresarios lo que buscaban era colocarse en Cadivi para poder conseguir dólares preferenciales para importar bienes que mataban a la industria nacional. Y ahora ocurre lo contrario. Se ha levantado, emergido la industria nacional, que va a ser más exigente también con el gobierno, igual que es exigente con la oposición. En cualquier país del entorno los empresarios suelen estar con la derecha. Aquí los empresarios están con el gobierno que les está impulsando un desarrollo económico, mientras que la derecha lo que está diciendo es a Estados Unidos: tranquilos, en cuanto gobernemos nosotros, este mercado es para los norteamericanos. Y los empresarios venezolanos dicen: no, hemos estado aquí nosotros picando piedra, aguantando duro, y ahora que tenemos que empezar a obtener beneficios, ¿vamos a regalarle este mercado a Estados Unidos? No. Entonces, fíjate, esa gente que es emprendedora, esa gente que ha tenido que empezar a inventar comercio, a inventar producción, a inventar industria, a inventar alimentación, va a ser más exigente con el gobierno porque también van a empezar a pagar impuestos. Y va a ocurrir algo que yo creo que siempre ha faltado en Venezuela, que es esa relación entre un Estado que tiene que ser eficiente y una ciudadanía que exige a ese Estado. No que, como decía un autor, Cabrujas, es un Estado mágico, ¿no?, que como tienen la renta del petróleo reparte a los que están cerca. No, sino que es un Estado que se construye en interacción con la ciudadanía, que como paga impuestos exige. Y por tanto es un Estado que tiene que ser más eficiente, es un Estado que tiene que ser más democrático, que tiene que escuchar más a la ciudadanía, que no puede ser corrupto, porque la gente que paga impuestos ya no va a tolerar, ¿no?, esos agujeros por donde algunos vivos quieren obtener beneficios robando. Va a haber mucha más vigilancia de ese Estado. Y eso al mismo tiempo, que es lo que creo que ha planteado el presidente Nicolás Maduro, genera
un deseo de participación popular. Es decir, la ciudadanía que se considera más exigente porque también da más, porque ha pasado la noche de las sanciones, la noche del bloqueo, porque ha tenido que rebuscar, que ha tenido que trabajar más, que ha tenido que inventar más, que ha pasado padecimientos, está en situación como cuando la gente viene de una guerra que produce los procesos de democratización en el mundo. Bueno, pues el venezolano y la venezolana que ha pasado por este calvario va a ser más exigente y dice, yo quiero participar más. ¿Qué ha pasado con esa participación precisamente el pasado domingo? Y lo digo porque muchos sectores de oposición llamaban a la abstención. Hubo un evento electoral, hubo unas elecciones, hubo una participación y hubo unos resultados en los que resultan ganadores quienes movieron sus maquinarias para votar. Claro. Y la oposición, yo digo siempre en broma que me dan ganas de venir a asesorar a la oposición, ¿no? Pese a que mi compromiso ideológico es de izquierda, ¿no? Pero la oposición no termina de entender que hace mal las cosas. Sigue insistiendo, lo venía comentando estos días con otros veedores, que me recuerda mucho a la España que salió de Franco. Franco muere en el año 75 y hay una parte del franquismo que se articula en torno a ministros de Franco y que saca un resultado siempre patético. Y hasta que la derecha no se renueva y elige como líder, como candidato a una persona que ya no estaba vinculada al franquismo por edad, una cuestión generacional que era Aznar, no pudieron ganar las elecciones. Y aquí tengo la sensación de que siguen insistiendo en lo mismo. Es decir, nombran a gente vinculada con el pasado. Edmundo González, una persona muy mayor, vinculada a la Cuarta República, embajador en oscuras circunstancias en El Salvador, María Corina Machado, firmante del decreto de Carmona Estanga. Es decir, a la oposición hay que decirle, oiga, primero renuévense. En segundo lugar, unifíquense. Porque si están ustedes fragmentados y peleados entre ustedes, no van a pretender sacar un buen resultado. Es que enfrente tienen ustedes al gran polo patriótico Simón Bolívar, que han unificado todas las fuerzas de la izquierda. Si el polo patriótico fuera dividido, hubieran sacado un muy mal resultado. Son bueno, un 11 mal tarjetas resultado. del gran polo patriótico, claro. Además de la tarjeta madre, que es la del Partido Socialista Unido. Es que es un frente amplio. Pero le quería comentar, de sectores de oposición, además, hay nombres como Stalin González, como Enrique Capriles, que lograron ser diputados a la Asamblea Nacional. Claro, pero siguen insistiendo en viejas fórmulas. O sea, aunque ellos hayan sacado, porque se han concentrado ahí parte de los esfuerzos electorales de la derecha, sigue siendo vieja guardia. Es decir, no hay esa renovación. Sí, no hay nombres nuevos. No hay una savia que pueda emocionar planteando un proyecto de país, que es lo que siempre ha faltado a la derecha venezolana. No tienen un proyecto de país, porque lo que han tenido durante todo este tiempo es un proyecto de desmantelar lo que se estaba haciendo desde el chavismo, en vez de entender que es que hay un nuevo país. Fíjense que Nicolás Maduro, pese a estar en el gobierno que podía llevar a una cierta tranquilidad o una cierta comodidad, es al revés. Es Nicolás Maduro el que está respirando que hay un nuevo país, y por eso las reformas que está planteando electorales, constitucionales, productivas, porque él sí que está conectando de una manera mucho más inteligente con esta nueva Venezuela. Y le digo a la oposición, o conectan ustedes con el nuevo país o no van a tener ninguna posibilidad, pese a que los medios de comunicación internacionales les alimenten. Vamos a hablar de eso que ha propuesto el presidente Nicolás Maduro. Reformas de leyes, reformas en la Constitución, el plan de las 7 transformaciones que ahora tiene fuerza de ley a través de la Asamblea Nacional. Regreso de la pausa con nosotros Juan Carlos Monedero, politólogo de estos puntos de vista. Ya venimos con más. Bien, continuamos con más de Puntos de Vista. Juan Carlos Monedero con nosotros, politólogo, que vamos en la parte anterior de conversar acerca de este plan de las 7 transformaciones que ahora tiene fuerza de ley a través de la Asamblea Nacional y ha sido el punto de refrescar el gobierno una vez que el 28 de julio el presidente Nicolás Maduro lograra nuevamente su reelección, pero que ahora trabajará en equipo con los gobernadores y diputados tanto regionales como nacionales. Me sorprende la rapidez con la que hablas. Enhorabuena. Qué capacidad. Pero se entiende. Qué capaz de decir muchas cosas. Ojalá uno tuviera esa capacidad. Fíjate, hay cosas que la gente a veces no entiende porque son sutiles, pero son muy relevantes. Una cosa que a mí me apasiona es la posibilidad de que entre Colombia y Venezuela surja una zona de cooperación en el Catatumbo, que lo han mencionado tanto Gustavo Petro como Nicolás Maduro. Aprovechar la cercanía entre los dos países y también esa zona con tanta conflictividad como es el Catatumbo para hacer una zona económica especial. Esa zona económica especial permite construir lo que construyó la Unión Europea en tiempo, que era poner en común recursos. En aquel momento el carbón y el acero, aquí se pueden poner recursos económicos, energéticos, que hagan de Colombia y de Venezuela una unión
que puede ser un embrión de la Unión Latinoamericana, que creo que es la respuesta necesaria en este mundo cambiante en el que vivimos, donde hay un viejo mundo que se está marchando y no termina de marcharse, y un nuevo mundo que está emergiendo pero que no termina de emerger. Ahí va a ser central la bisagra latinoamericana y la bisagra venezolana. Bien, para poder hacer ese tipo de relaciones necesitas que los gobernadores estén a favor de ese tipo de transformaciones. Si resulta que el gobierno de Venezuela y el gobierno de Colombia quieren trenzar buenas relaciones, pero resulta que en el Zulia, por ejemplo, o en el Táchira tienes gobiernos contrarios a la línea del gobierno, eso no funciona. Ahora eso ya se ha conseguido. Es decir, que el tener 23 gobernaciones da una posibilidad de trenzar, ya digo, la voluntad del gobierno nacional con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y creo que eso es una oportunidad histórica en este momento para marcar un rumbo que se tiene con las 7 transformaciones, un gobierno decidido y un apoyo popular. Solamente falta una cosa, una oposición capaz de fiscalizar lo que se está haciendo y estar atento para los errores del gobierno, los errores de los gobernadores, poderlos denunciar y ir consiguiendo con esa presión una mayor eficacia en la acción política, que es lo que tiene que hacer una oposición, e ir ganando posiciones a su vez, ¿no? Claro, eso es una cosa que tienen que empezar a construir y está pendiente. Creo que también tiene que tomar nota la agenda internacional. Es decir, si hubiera sacado un peor resultado el gobierno, seguramente las presiones de Donald Trump serían mayores. Ahora Donald Trump, que es un tipo realista, va a decir, bueno, aquí la oposición sigue ausente, no existe, siguen llamando a la puerta de Estados Unidos, a la puerta de Europa, a ver si les hacen caso. Hoy, ¿dónde existe la oposición? Si uno mira la prensa internacional, parece que han ganado ellos, ¿no? Siguen disociados, como decía el presidente Chávez, siguen sin ser capaces de ver la realidad. María Corina Machado me recuerda siempre a la madrastra de Blancanieves con el espejo de los medios de comunicación diciendo soy la más bella, y le dice sí, eres la más bella, pero luego es mentira, porque está la Blancanieves popular, ¿no? La real. Que es real y que es más bella que ella, ¿no? Por lo menos al pueblo le parece más bella que ella, ¿no? Y creo que, te digo, Estados Unidos tiene que reconocer que aquí hay un gobierno con un plan, con un pueblo que le apoya, con una institucionalidad, que es lo que les lleva a los demonios. Es decir, si miramos la prensa estos días y también la voluntad de la oposición que llamaba a la abstención, que sigue insistiendo en una salida violenta, no le han salido los planes, no le salen nunca los planes, solamente existen en su cabeza. Y como los medios de comunicación se lo replican como un eco interminable, siguen confundiendo eso que dicen los medios de comunicación con la realidad. Y, por ejemplo, estaban esperando primero que se anulasen las elecciones. Lo intentaron a través de las redes sociales, mandando un comunicado falso del CNE donde parecía que se anulaban las elecciones. Y es que es como los niños que dicen, ahora no respiro, ahora yo no escucho. Oiga, enfréntese a la realidad. En nuestro tiempo era el coyote y correcamino. Claro, nunca le salía el coyote al clavo. Le cuento que también hay en este momento un tema internacional que nos gustaría que usted nos explique un poco, y es la gobernación de la Guayana Esequiba, esta nueva elección que además de gobernadores ahora tienen representantes a la Asamblea Nacional y representantes a un Consejo Legislativo Regional. Internacionalmente, ¿cómo queda Venezuela en esto? Para mí eso es de los elementos más relevantes de estas elecciones, ¿no? Porque lo demás ha sido consolidar lo que ya se había apuntado en las elecciones presidenciales, ¿no? Y ahora lo que se ha hecho es consolidar en la mirada internacional que había ganado el presidente Nicolás Maduro, igual que ha ganado ahora las elecciones de una manera contundente, y el elemento internacional es esencial. ¿Por qué? Porque en el momento de reconfiguración que decíamos antes, donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar, Estados Unidos, y con Donald Trump, está desesperadamente intentando controlar 5 o 6 cosas. Y en esas 5 o 6 cosas que los Estados Unidos está intentando controlar, aparece Venezuela como una piedra en el zapato que no les deja desarrollar lo que ellos quisieran. Los menciono simplemente. Estados Unidos está intentando controlar las rutas marítimas internacionales. Y por eso necesitaba el Esequibo para controlar todo el eje atlántico, que no lo tiene siempre controlado. Ahí está también Cuba, tiene las pequeñas islas que no termina de controlar, tiene tensiones en Puerto Rico, tiene tensiones en República Dominicana. Para ellos es importante tener una base fuerte en el Esequibo, ¿no? Y por eso todo ese esfuerzo. Segundo intento de control de Estados Unidos, los recursos energéticos.
hicieron la guerra en Irak, hicieron la guerra en la invasión de Libia, plantean invadir Groenlandia. Es decir, hay un intento de conseguir el control de los recursos energéticos donde Venezuela con sus reservas y el Esequibo con sus reservas forma parte del plan estadounidense y otra vez más Venezuela les dice esto no les pertenece, esto no es de ustedes, ¿no? El control del dinero, donde el dólar sigue siendo la moneda de reserva. ¿Quién fue el primer país que dijo vamos a utilizar otras monedas para el intercambio de petróleo? Venezuela. Otra vez les molesta. El control regional. Bueno, pues ¿quién es el país que impulsó la UNASUR, que impulsó la CELAC, que debilitó la OEA? Venezuela. El control de las religiones, por ejemplo, que es otra cosa que a veces pasa desapercibida, pero Estados Unidos ha hecho un esfuerzo muy fuerte para controlar el sentimiento religioso, para frenar la teología de la liberación, que era la Iglesia de los pobres que nace del Concilio Vaticano II y del Papa Bueno de Juan XXIII, y ellos fomentan la iglesia evangelista pentecostal o neopentecostal, que es esa iglesia del dinero, de telepredicadores que lo que adoran es al becerro de oro y se olvidan de la compasión y se olvidan de ese tipo de cuestiones. ¿Quién era amigo de Juan Pablo II? Estados Unidos, porque era un papa anticomunista, un papa que iba a favor del Opus Dei, a favor de los legionarios de Cristo. ¿Quién era amigo del Papa Francisco? Nicolás Maduro. ¿Y quién es el papa actual? ¿Qué ha ocurrido con León XIV? Un papa que es norteamericano pero que también es peruano, pues que está mucho más cerca de la línea de Francisco y va a estar mucho más cerca de cualquier gobierno que defienda a los pobres. Y claro, ¿qué ha dicho Steve Bannon? No es cualquiera, Eliezer. Steve Bannon es el jefe de campaña de Donald Trump. Dijo hace 3 semanas, cuando fue elegido León XIV, dijo, esto va a provocar un cisma en la Iglesia Católica. Fíjate, un cisma es que vamos a romper esto, vamos a reventar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque son conscientes de que tienen que controlar la religión y no pueden cuando tienen un papa que es un papa progresista, que es un papa de los pobres, que es un papa, fíjate, lo adelantado que eso lo dejó ya apuntado el Papa Francisco, dijo, cuidado con la inteligencia artificial. Lo dejó en una, no es una encíclica, es un documento que se llama Antiqua et Nova, lo antiguo y lo nuevo, donde el Papa Francisco dejó apuntada la idea, cuidado con la inteligencia artificial. ¿Y qué ha hecho Richard Prevost? ¿Qué ha hecho León XIV? En su primer discurso dijo, fíjate que se llama León por León XIII, que es el que escribió a finales del siglo XIX la Rerum Novarum, de las cosas nuevas, donde decía, tenemos que hacer caso a los trabajadores. Y fíjate, retoma ese discurso, León XIV dice, tenemos que hacer caso a los trabajadores y la inteligencia artificial se puede cargar a todos los trabajadores. Aquí en este set, toda la gente que está trabajando, pues la inteligencia artificial los puede mandar a su casa. Y por tanto, fíjate, la reflexión, si la gente va a perder su puesto de trabajo, tenemos que adelantarnos para que eso no se convierta en un drama. Y la importancia de cómo la política repercute en todo sentido, incluso claro, en la religión y en este tema laboral que nos está planteando. Vamos a hacer pausa. Regreso Juan Carlos Monedero con nosotros. Continuamos hablando acá en Punto de Vista. Bien, continuamos con más de esta conversación hoy con Juan Carlos Monedero, está con nosotros politólogo acá en Puntos de Vista. Hay mucho de lo que ha ocurrido durante las últimas horas que de alguna manera repercute al pueblo venezolano, no durante las últimas horas, durante los últimos días, la elección del Papa, como lo hablamos en la sección anterior, pero también esta renovación del gobierno bolivariano, del gobierno venezolano, una renovación que si bien no tiene caras nuevas, hay nuevos elementos que se han implementado para refrescar la política de gobierno. Fíjate que yo que llevo 20 años viniendo a Venezuela, creo que siempre he visto un problema profundo, estructural, igual que cuando uno va a otros países identifica sus problemas estructurales. Uno va a México y se da cuenta de que los gobiernos del PRI generaron, ¿no?, un tipo de cultura política pues que la ha tenido que ir superando López Obrador y que todavía la tiene que ir superando Claudia Sheinbaum, y seguramente el siguiente tendrá que ir superándola porque forma parte del pozo profundo, de la estructura profunda. Venezuela siempre ha sido un país rentista. Es un país que fue una capitanía general, no tenía minas, aquí no hubo un virreinato, aquí hubo una capitanía general en Maiquetía, no hubo una estructura administrativa. El siglo XIX es un siglo con muchas guerras civiles, es un siglo donde tampoco se asientan estructuras, y en el siglo XX, cuando se empieza a construir el Estado, ya hay petróleo. Y por tanto es un Estado que se construye echándole plata por arriba, repartiendo, pero no es un Estado que tuviera que ser eficiente, porque no había una ciudadanía exigente con un Estado, porque el Estado era el que recibía la plata del petróleo. Y eso generó una cultura rentista de está barato, ponme dos. Y paternalista, que el gobierno me dé. Muy paternalista.
muy rentista. Es decir, es lo que te planteaba en la anterior sección de Cabrujas, el estado mágico. Es un estado que tiene una chistera y de la chistera saca y te coloca y te pone aquí y te da esto y te da lo otro, ¿no? Que eso es lo que te decía que se rompe también mágicamente con las sanciones y el bloqueo, porque ya no hay en la chistera dinero y la gente tiene que empezar a buscarse la vida de otra manera más parecida a como han solventado la vida los colombianos, los ecuatorianos. A un mundo más real. A un mundo más real, menos rentista. Entonces, esa quiebra del mundo rentista reinventa el país. Además, también las sanciones y el bloqueo hicieron que mucha gente tuviera que salir a trabajar fuera. Y esa gente también quiere volver a Venezuela. Una cosa que tenéis los venezolanos es que no queréis estar fuera, queréis regresar a vuestro país. Sí o sí, ¿no? Esa gente que ha tenido contacto con otras realidades fuera, regresa aquí, bueno, pues con formas también más eficientes de trabajo, con formas más... y reinventándose también. Claro, y más adecuadas también a conseguir logros. Y eso, ya digo, genera un marco de exigencia muy fuerte. Y hay una cosa que me fascina, y es que en este mundo cambiante, desde la derecha se están dando respuestas, pero cuidado, también en Venezuela desde la izquierda se están dando respuestas. ¿Qué significa esto? Milei en Argentina le está quitando responsabilidades al Estado y se las está dando ¿a quién? A las empresas. Privatizando. Que están privatizando, dándoles mucho beneficio, con un principio que es mentira, diciendo, no, vamos a enriquecernos y luego las migajas que caigan van a alimentar al pueblo. Es mentira. O sea, los ricos cada vez tienen más y luego no reparten. Ahí están en Estados Unidos Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, etcétera. ¿Qué reparte esa gente? No reparten absolutamente nada porque tienen una avaricia general. ¿Qué ocurre en Venezuela? Que el gobierno le quita responsabilidades al Estado y se las da al mercado, se las da a la gente, a las comunas. Yo creo que inicialmente, con niveles bajos de complejidad, es decir, para solventar un muro, para solventar problemas concretos que tienen en la población, vinculados a la electricidad o a las aguas servidas. Consultas populares. Claro, son elementos de baja complejidad. Y no tenemos que olvidar que la suma de los árboles no te construyen el bosque. El bosque tienes que construirlo desde una mirada de bosque, no de mirada de los árboles. Yo tengo un amigo que me enseñó esto, que decía que lo poquito de mucho es algo y lo algo de nada es nada. Entonces, no me gusta esa frase, pero porque yo soy politólogo. Pero dice mucho de que lo que hace el pueblo por muy poquito lo va a llevar en algo, sin duda, lo va a capitalizar. Sin duda, pero no caigamos en el error liberal de la mano invisible, ¿no? Que los pequeños intereses de cada cual de repente suman el interés colectivo porque hace falta una inteligencia que piense el conjunto. Y por eso creo que hace falta también pensar en términos estatales, en términos colectivos. Es decir, ¿cómo pones en contacto a todos los circuitos comunales del país, ¿no? Eso es complicado, ley, claro. ¿no? Eso es complicado porque necesitas representación. Es una cosa que va a haber que ir haciendo poco a poco. Pero para mí lo más relevante, que es la parte de verdad de lo que tú dices, no es que lo demás no sea verdad, pero quiero decir que tenemos que ser sutiles al respecto. Que tú le entregues al pueblo responsabilidades que antes las tenía el Estado y que había toda la intermediación de bajar la plata a la gobernación, el gobernación al municipio. Ahí había como muchas intermediaciones que en un Estado ineficiente se perdía por el camino. Que cuando tú bajas un recurso directamente a la comunidad aprende a gastar un dinero que tiene que entender que no es de ellos, que es un dinero que es de todos. El dinero que llega a una comuna no es de esa comuna, es del país. Por eso tiene que haber una relación entre las comunas y el conjunto. Las comunas no tienen que pensarse aisladamente, las comunas tienen que pensarse de una manera común. Y ahí aparece un elemento que para mí es lo más importante, que es lo que estoy trabajando ahora en un nuevo libro, que es el partido-movimiento. El partido del siglo XXI tiene que ser un partido-movimiento, que empieza por darle poder a los sectores comunales. En España intentamos, con Podemos, darle importancia a los círculos, no nos salió bien, no fuimos capaces, porque es complicado, porque va a haber un elemento de ensayo y error. Totalmente. ¿Y qué ocurre con Venezuela? Que en Venezuela lleva mucho tiempo ensayando, a veces errando y a veces acertando, un proyecto de democracia del siglo XXI, que va en la dirección correcta. Mientras que otros dicen, no, voy a concentrar yo el poder o voy a desconcentrarlo dándoselo al mercado, Venezuela dice, no, vamos a tener una articulación colectiva que la tiene el Estado, pero vamos a hacer participativa esta democracia en todos sus niveles, no solamente en los políticos, sino también en los económicos. Y esto reclama mucha conciencia. Y ahí aparece el elemento para mí central, Eliezer,
uno de los elementos donde creo que Venezuela tiene que dedicar más esfuerzo es a la formación. Hace falta cuadros, hace falta gente que sepa gerenciar empresas públicas, hace falta gente capaz de entender esta relación entre lo pequeñito y lo grande. Y por eso también celebro que el presidente Nicolás Maduro, que él juega al ajedrez, él no juega al parchís, sino juega al ajedrez, él dice, hace falta una universidad de las comunas, hace falta pensar y formar a la gente para que, aunque tú estés en tu pequeña comuna gestionando una cosa chiquitita, tengas en la cabeza que eso forma parte de una visión del conjunto del país. Y eso hay que ir ensayando. Formación académica y política siempre es necesaria, pero no puedo despedirme sin hablar de ese libro que tiene en la mano. Ah, bueno. Me llamó muchísimo la atención. Pues mira, de aquí vamos a ir al Consejo Nacional Electoral, donde va a haber un acto donde se va a... La proclamación. Sí, la proclamación de los candidatos y demás, y estará el presidente Nicolás Maduro. Y yo quiero regalarle este libro. Yo siempre que vengo aquí, él siempre me reclama que le traiga libros, ¿no? Y le he traído un libro de Marcelo Musto, que se llama Los últimos años de Karl Marx. Ahí está. Este libro es un libro que para mí representa la grandeza de Marx. ¿Por qué? Porque son los últimos años donde Carlos Marx, ya mayor, empieza a leer otro tipo de cuestiones y empieza a revisar su propia teoría. Empieza a leer, por ejemplo, antropología, empieza a leer el funcionamiento de comunas, fíjate, que no tenía él en el radar. Se da cuenta de que su planteamiento de que tenía que ser en los países industriales capitalistas donde tenía que desarrollarse el cambio, él dice, a lo mejor no tiene que ser así. Empieza a darle mucha importancia a la ecología, empieza a darle mucha importancia a la explotación de las mujeres, empieza a darle muchísima importancia al tema colonial. Y de repente el viejo Marx, en vez de decir, esto es lo que he pensado y ahora todos asumís lo que he pensado porque por eso llevo toda la vida, dice, voy a revisar cosas. Y me parece de una grandeza, me parece tan honesto intelectualmente decir, aquí me equivoqué, aquí también me equivoqué, aquí no me equivoqué. Y que tiene que ver con, ahora que decíamos esto, algo que siempre me ha gustado mucho de Marx, que siempre cuando tú entras en Marx lo importante es el bosque, no los árboles. Y cuando tú entras en el bosque marxista sales más sensible, sales más comprometido, sales con esa sensibilidad por el que sufre, ¿no? Leía mucha literatura, estaba atento al sufrimiento popular y creo que, ya digo, este mensaje de decir vamos a estar revisándonos constantemente, me parece que es un mensaje hermoso para regalárselo al presidente Nicolás Maduro. Por eso siempre es importante la formación constante y saber que siempre el mundo es cambiante. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Amigos, con nosotros Juan Carlos Monedero, que él es politólogo, estuvo acá con nosotros en Punto de Vista. Ustedes pueden ver esta conversación nuevamente en nuestra aplicación disponible para iOS o Android y también pueden verla en nuestro canal de YouTube. Soy Eliezer Hernández, nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan todos muy buenos días.